Hay que entender que el tipo de contexto en el cual estamos desarrollando este tema es un contexto en el cual se va a requerir gestionar un grupo de actividades, procesos, información y en general conocimiento. Entonces, esta herramienta, mapa de procesos, nos ayuda a gestionar eso, ya que dentro de un proceso existen diferentes tipos de actividades, diferentes tipos de stakeholders, existen diferentes tipos de información. Dentro de cada parte de mi presentación voy a hacer relevancia, voy a tener dos tipos de enfoque. Uno, el enfoque como la herramienta del mapa de procesos nos ayuda a gestionar el conocimiento y la experiencia y representarlo en un mapa de procesos para posteriormente hacer un análisis y un diagnóstico. Y dos, esto va a tener un enfoque ya de tratar de especificar parte por parte de cómo se debe llevar y cómo se debe armar una sesión de mapa de procesos. Algo que tal vez no he mencionado en alguna sesión anterior de ese tema es que la forma de cómo se hace un mapa de procesos de manera ágil es generalmente se lo realizábamos nosotros de manera presencial. Ahora por el tema virtual hay ventajas y desventajas. En el tema presencial es más simple en el sentido de que hay una interacción más directa con los participantes. Algo también importante que mencionar es, bueno, ustedes han estado presentes en la sesión o los van a ver grabados por la plataforma de los últimos dos días miércoles. Entonces hay que entender que este mapa de procesos mm, realmente no es que sea muy complejo hacerlo, sino que es un poco falta de familiaridad o falta eh, de definir procesos, coordinación, además es algo que toma tiempo. Y realmente son herramientas y son sesiones que pueden aportar mucho valor. Lo comento, ya que en estructura, el mapa de procesos se ve simple, ¿no? Pero tiene ciertos detalles que hacen muy importante que se defina para lo que es el análisis. Y otro sentido también que yo puedo entender es que hemos realizado dos sesiones de sinergia y realmente lo que hemos avanzado podría a nivel visual verse que es algo es muy poco el avance, es algo que ya lo estamos coordinando. Entonces, hoy les voy a poder dar ciertos detalles de ese mapa de proceso, de cómo se va a terminar de detallar. Y esto es muy importante en el sentido de que dentro del alcance que ustedes puedan desarrollar, tienen que saber cómo reconocer las partes de un mapa de procesos y cómo se elabora. Esto les va a ayudar a no solamente hacer un diagnóstico, sino hacer un análisis, o perdón, no solamente hacer un marco inicial, sino hacer un análisis y hacer después un diagnóstico. Entonces, ese es el tipo de enfoque, ya que lo que tenemos pendiente el día de hoy ya es empezar a desarrollar el mapa de procesos. Bien, esto es para poder empezar. Algo también antes, eh, la semana pasada ya indiqué algunas rutas de aprendizaje. Ya en base a la sesión anterior, no el día de hoy, pero sí mañana, voy a especificar un poco mejor el tipo de actividades según tipo de ruta. ¿Ya? Entonces, algo importante que me gustaría que también se tenga en cuenta es la gestión del conocimiento. Hay que entender, y aunque lo he mencionado al principio de esta introducción, me refiero a que la gestión del conocimiento no solamente es la herramienta, como el mapa de procesos o como cualquier otro tipo de estructura que vamos a estar trabajando dentro de las sesiones, sino también me refiero a usar un grupo de herramientas. Había comentado en la sesión anterior que hay un grupo de herramientas que nos van a ayudar a gestionar el conocimiento. Entonces, lo que voy a explicar un poco más el día de mañana y también un poco el día de hoy, viene a ser cómo gestionar el conocimiento con algunas herramientas que realmente son útiles. Bien, esto ya lo vemos en el momento de mi presentación, pero eso es lo que quería empezar eh, explicando. Empecemos. El mapa de procesos es una herramienta que nos ayuda a integrar diferentes tipos de componentes para hacer un análisis, un diagnóstico. Vamos a ir definiendo parte por parte y explicándolo ya en el Miro, que es donde se está estructurando el mapa de procesos. Primero vamos a entender que una parte importante del mapa de procesos
viene a ser definir las etapas y subetapas. Dentro de las sesiones que hemos venido generando en el tema de la sesión de sinergia, he identificado algunas dificultades de armar las etapas. Y eso no lo indico en base, pues, a alguna opinión, sino lo que he venido definiendo. Por ejemplo, dentro de la sesión de sinergia, se les ha explicado, antes de empezar a desarrollar este mapa de procesos, cuál es el alcance, ya que dentro de la gestión de un proyecto, y hablando de un determinado proceso o área, por ejemplo, oficina técnica de obra, área de planificación, calidad o algún determinado alcance, van a dividirse por etapas. Estas etapas o subetapas dependen en sí del alcance. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar un proceso de obra, hay muchas etapas o subetapas cómo se puede dividir. Y lo que inicialmente hemos identificado, solamente refiriéndonos al tipo de caso en el cual buscamos gestionar la información del proyecto, volviendo a recalcar que la información del proyecto es la información del expediente más la información de campo. Y cuando hacíamos la identificación de las etapas, dentro de la participación, algunos participantes, valga la redundancia, se enfocaban no solamente las etapas de gestión del proyecto a nivel de expediente y campo, sino ya veían un tema más logístico y entre otro tipo de aspectos, que realmente ese tipo de alcance también es parte, pero no es parte del alcance que nosotros estamos definiendo. ¿Qué es lo que les quiero comunicar y enseñar de esto? Es que dentro de la sesión de sinergia hay que poder tener o explicar mejor un alcance para poder definir de manera más ágil esto. Deberíamos entender que la gestión de obra ya debería tener esas etapas subdivididas, pero sin embargo los textos técnicos que existen sobre la gestión de la calidad, gestión de producción o otro tipo de áreas o procesos no están todavía correctamente definidos o no hay algo muy específico. ¿Y por qué es importante? Eso ha sido un punto introductorio. ¿Por qué es importante definir las etapas? Las etapas es importante porque a partir de las etapas nosotros vamos a definir una línea de producción. ¿Por qué estamos tratando de, eso lo explicamos ya en otra sesión, es por qué estamos buscando nosotros definir un mapa de procesos? ¿Por qué es importante un mapa de procesos? Entonces, un mapa de procesos va a ser importante por lo inicialmente mencionado que nos ayuda a integrar. Ahora, pero no solamente nosotros queremos integrar, queremos analizar y diagnosticar, que también nos ayuda, pero no queda ahí. Después de hacer el diagnóstico, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Primero es asegurarnos de que nuestra propuesta y planteamiento sea funcional. Y luego, ¿qué es lo que queremos? Queremos optimizar, queremos automatizar. Entonces, nosotros alinear los esfuerzos de la gestión y actividades que se realizan dentro de un proyecto, nosotros para poder hablar de que sea funcional, automatizar o optimizar, tenemos que ver este tipo de proceso como una línea de producción. Y para poder dar esa semejanza a una línea de producción, nosotros tenemos que dividir el mapa de procesos en procesos y en flujo, procesos y flujo, procesos y flujo. Y de esa manera tenemos este marco, que es algo familiar para algunos, ya que este tipo de marco es parte de lo que viene a ser un sistema de producción o específicamente lo que se imparte como conocimiento clave dentro del conocimiento Lean. El conocimiento Lean nos permite a nosotros ver la construcción como una línea de producción. De la misma manera, si nosotros vamos a buscar gestionar un proceso, y ya hemos explicado por qué el proceso es importante y relevante, nosotros tenemos que ver de esa manera. Entonces, vamos nosotros a tener en cuenta que vamos a tener tres etapas. La etapa que en este momento estamos definiendo en el marco inicial es una etapa funcional y necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es importante. Lo que hemos definido en alguna sesión de sinergia no es la versión final. Esa versión incluso podría estar incompleta. ¿A qué me refiero? Algunos podrían pensar que un mejor proceso es el que tiene menos partes o mejor, un mejor flujo, mapa de procesos en general, es el que tiene menos procesos.
porque nosotros entendemos que optimizar procesos, y eso es correcto, pero el enfoque no. Optimizar procesos es reducir, tenemos, para llegar a A a B, tenemos 10 pasos. Si nosotros lo optimizamos, tenemos que reducir a 8. Podríamos nosotros entender inicialmente que eso es un buen proceso. No es cierto desde el principio que eso es un mejor proceso. Un proceso más largo no es, o en este caso un proceso más corto, un grupo de procesos más cortos, es mejor que uno más largo. ¿Por qué no es correcto? Porque lo que nosotros vamos a hacer inicialmente incluso es aumentar más procesos o dividir en más subetapas. ¿Esto por qué lo vamos a hacer? Porque vamos a buscar hacer que la primera etapa sea un grupo de procesos funcionales. ¿A qué me refiero? Había puesto un ejemplo, recuerdo, no sé si la sesión anterior, pero es relevante ahora y vamos a un momento a revisar el miro respecto a lo que hemos ido definiendo. El ejemplo es el siguiente. Si nosotros buscamos hacer una sesión de planificación como un punto estratégico para la gestión de procesos o la gestión de una actividad, por ejemplo, la famosa sesión ICE. Una sesión ICE nos va a ayudar a qué? A cumplir diferentes tipos de objetivos, ¿no? Toma de decisiones, coordinación, incluso en la sesión de sinergia se comentó que es muy importante en etapas tempranas poder hacer una colaboración. Ahora, eso viene a ser algo cierto, hacer la implementación de una sesión colaborativa que cumpla todos los objetivos que puede tener un tipo de sesión ICE, podríamos nosotros ver frustrado nuestro proceso de implementación si dependemos del éxito de ese tipo de sesiones. Entonces, en vez de nosotros gestionar diferentes tipos de objetivos en una sesión ICE, que tiene mucha dependencia de muchos factores, muchas variables, nosotros podemos preferir dividir esa sesión ICE, que centra diferentes resultados positivos, en más subetapas. Ya, entonces, lo que nosotros vamos a entender, teniendo ya el enfoque del flujo de procesos, es inicialmente tener una etapa en la cual nosotros aseguremos que sea funcional, o en este caso, que el flujo no pare. Luego, ya las etapas 2 y 3 ya se trata de automatizar o optimizar. Así que las primeras herramientas de gestión de información que nosotros usemos van a ser funcionales, no tan sofisticadas que no puedan compatibilizar con el tipo de entorno. ¿Ya? Aquí hay una representación que es similar a la que nosotros vamos a ir analizando. Habíamos identificado, vamos un momento al miro, habíamos identificado dentro de la sesión que realizamos un grupo de procesos. Los procesos que nosotros hemos detallado son estos. Incluso hemos dividido aquí que hay dos etapas. Una etapa antes de la ejecución y otra etapa o previa al inicio de ejecución y otra etapa ya en el proceso de la gestión de la obra, orientado a lo que es a la gestión de la información del proyecto. Ahí ya estamos dividiendo en dos etapas. Cada etapa tiene un objetivo. Y luego tenemos subetapas. Y dentro de estas subetapas, nosotros tenemos un orden similar al que está aquí en el PPT. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Nosotros buscamos gestionar la información del proyecto. Entonces, gestionar la información del proyecto tiene subetapas. Identificar probablemente primero en un plan qué información se necesita. Eso es una primera etapa. Y la siguiente etapa es identificar los tipos de restricciones que tengan que ver con la deficiencia o falta de información del proyecto, es otra parte. Y de la misma manera, las otras etapas van a tener ese mismo tipo de objetivo. Algunos tienen objetivo de identificar, otros de revisión, evaluación, validación, absolución, actualización, cambio y producción. Entonces vamos a tener que este proceso tiene ese orden. Al nosotros entender todo el flujo de procesos, o en este caso el mapa de procesos por procesos y flujos, vamos a entender mejor lo que viene a ser la gestión de procesos. Entonces, esta parte del mapa de procesos es muy importante. Otro aspecto importante viene a ser los stakeholders. Algo importante antes de continuar. El mismo hecho de nosotros tener esta estructura nos va a ayudar a analizarlo por partes, un todo, lo cual creo que debe ser un enfoque que no se debe discutirlo. Es más complejo ver algo con muchos detalles, algo más amplio que verlo por partes. Entonces, el mapa de procesos, bajo este tipo de beneficio, enfoque, es lo que busca. Luego tenemos
en este caso ya los stakeholders. Dentro del proceso, los stakeholders son muy importantes. ¿Por qué los procesos de los stakeholders son muy importantes? Porque nos van a ayudar a entender qué tipo de participantes y qué tipo de actividades realizan cada participante dentro de la gestión de los procesos. Esta representación busca comunicar lo siguiente, y es algo que dentro de la sinergia todavía no hemos logrado, o todavía no hemos solicitado la identificación correctamente de los stakeholders. Lo que hemos realizado es la identificación de los, en este caso, participantes dentro de las actividades del proceso. Lo que es necesario también identificar viene a ser la estructura, no solamente el proyecto, sino también de la empresa. ¿Por qué? Vamos a entender nosotros que según la estructura del proyecto y la estructura de la empresa, va a haber una cierta dependencia. No necesariamente esta dependencia es parte del tipo de alcance que nosotros estamos analizando. Por ejemplo, lo que nosotros estamos buscando analizar dentro del proceso de sinergia, ¿qué es? Es la información del proyecto, expediente técnico y campo. ¿De qué depende la información? De la información del expediente y la información in situ de campo. Y obviamente la interacción y la participación del proceso. Pero eso no pasa en todos los tipos de mapas de proceso. Hay algunos mapas de proceso que tienen más dependencia. Por ejemplo, si estaríamos realizando un mapa de proceso de un tema logístico, hay una dependencia de la empresa, ya que la empresa, como empresa hacia el proyecto, tiene una responsabilidad de atender los requerimientos. Algunos procesos todavía pasan hasta la aprobación de la empresa, el contratista. Entonces, en esos casos, o en algunos casos, según su experiencia que ustedes consideren relevantes, también es importante tener los tipos de participantes, no solamente del proyecto, sino también de la empresa, para poder identificar la dependencia. ¿Ya? Entonces, los stakeholders es importante en el sentido de poder nosotros entender qué tipo de participantes existen, ya que los tipos de participantes que nosotros vamos a identificar son de tres niveles. Todo lo que en este momento nosotros estamos gestionando está orientado en esos tres niveles: operativo, táctico y estratégico. Lo voy a explicar de una manera que tenga relevancia por qué entender esto es importante. Primero, hay un tipo de enfoque que nosotros vamos a tener que definir según los procesos. Nosotros tenemos, aquí he copiado en la parte izquierda del miro que estamos, o del proceso que estamos analizando, un pequeño proceso. Ahora, dentro de este proceso vamos a tener tipo de actividades. Los tipos de actividades tienen niveles. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero también cada tipo de actividad tiene un grupo de responsables. Ahora, si nosotros dividimos los responsables en tres niveles, nosotros vamos a entender que existen estos tres tipos de roles. Los roles operativos, que generalmente se van a encargar de un tipo de actividad operativa, de captura de datos o información, y estos profesionales no toman decisiones, generalmente de cierta relevancia e importancia para la gestión del proyecto, la gestión de la información, de los procesos. Pero si nosotros entendemos que dentro de la participación técnica existen también profesionales tácticos y estratégicos, vamos a entender que nosotros dependemos de este tipo de participantes para poder gestionar los procesos y gestionar la información. No digo que el nivel operativo no es importante, el nivel operativo es importante en el sentido de que es la base, no solamente ya hablando de la información, sino también hablando de los roles. Si no se captura la información, no se gestiona la información. Y una de las actividades bases para la gestión de la información es la que realizan los participantes a nivel operativo. Entonces, es algo también que debemos nosotros entender e identificar para la gestión de los procesos. Entonces, hasta aquí, nosotros vemos que estos tres niveles de información nos van a ayudar a entender los tipos de roles, el tipo de interacción que van a tener, el orden jerárquico, y esto es importante para nosotros al momento de hacer una propuesta de valor, ver los niveles de dependencia y también ver qué tipo de información necesitamos de cada tipo de participante según sus necesidades. Hasta aquí, tener presente que
Identificar las etapas tiene una importancia igual al, a identificar los tipos de participantes. El mapa de procesos, como se está presentando, está ayudando a integrar la participación de los profesionales dentro de cada una de las etapas. ¿Para qué nos sirva a nosotros identificar las etapas? Ya saben, para poder tener un mejor análisis de todo el proceso. ¿Y para qué nos sirve a nosotros identificar los roles? Es porque nosotros vamos a proteger los procesos mediante los roles, la información. ¿Qué es lo que nosotros vamos a necesitar? Tener un marco inicial de grupo de roles, una matriz de responsabilidades, por ejemplo. Es una forma de nosotros entender inicialmente cada participante qué responsabilidad tiene en cada tipo de etapa. Y también ese tipo de información básica o inicial, porque esto es un marco inicial, nos va a ayudar a nosotros que a entender en este caso, cómo vamos a transformar esas actividades de manera progresiva para poder obtener un nivel más estratégico de cómo estos mismos profesionales que realizan un proceso ya dentro de un proyecto puedan estratégicamente empezar a hacer que sus roles evolucionen. Comento para que se tenga relevancia ese tema. Tenemos al residente de la obra. Nosotros dependemos del residente para la toma de decisiones técnicas y tácticas dentro de un proyecto. Ahora, si para nosotros llegar hasta el residente, vamos a tener que involucrar que el residente haga un grupo de actividades, como por ejemplo revisar el modelo, que él lo pueda hacer un residente de un tipo de perfil. Dos, que en este caso el residente tenga también que asistir a un grupo de reuniones puntuales, claves dentro del proceso, que tenga que llegar a un grupo de formatos o que nosotros dependamos de la disponibilidad del residente, entendiendo que dentro de las funciones donde se puede descargar mayor responsabilidad y mayor dependencia al residente, darle más dependencia, es ahí donde nosotros vamos a entender que ese camino que puede seguir el residente para hacer que nuestro plan funcione, no solamente el residente, cualquier otro tipo de rol, podríamos con el mapa de procesos, entendiendo el tipo de responsabilidades que tiene y el tipo de responsabilidades adicionales que le estamos solicitando, o no solamente adicionales, sino la preparación que tiene que tener para hacer nuevas actividades, hay que entender que es ese mismo hecho de actividades ya involucra ¿qué? Un reto para la implementación, para la adopción. Entonces, el mapa de procesos con un marco inicial y una identificación de los diferentes tipos de errores en cada etapa nos va a ayudar a entender esto. Bien. Entonces, hasta aquí tenemos la relevancia e importancia de tanto definir las etapas como definir los roles. Ahora hablemos de la información, y esto es un punto muy importante, ya que todo lo que estamos nosotros planteando es un sistema de gestión de información. Y la información es un punto importante dentro de todo el proceso, que es lo que vamos a analizar más sobre todo, porque el tipo de sistema que nosotros vamos a implementar es un sistema de gestión de información basado en BIM y BDC. Así vamos a visualizar los procesos. Los procesos los vamos a visualizar nosotros en el siguiente orden. A ver, lo explico. Al nosotros entender que dentro de un mapa de procesos existe una ruta de la información. Esta ruta de la información, ¿a qué me refiero antes de mostrarles? La ruta de la información es esa línea de producción que nosotros vamos a requerir. ¿Qué es lo que nosotros queremos que se gestione? La información, porque este es un sistema de gestión de información. Ahora, nosotros lo que tenemos que entender y saber cómo determinar es qué información necesitamos gestionar. Es algo que por lo pronto no nos estamos preguntando. Muchas veces el tipo de información que necesitamos gestionar puede ser obvia y es un punto también importante que se defina correctamente qué tipo de información nosotros necesitamos gestionar. Aquí hay una representación de la ruta de la información o la ruta del cambio, o en este caso, este sistema de gestión de información que vamos a desarrollar. Explico. Nosotros tenemos etapas. Aquí he colocado algunas etapas que hemos definido dentro del mapa de procesos. Tenemos el plan de hitos, el plan mensual, identificación de RFIs, evaluación, consulta, absolución y obra. No digo que son las etapas definitivas, pero estas son algunas etapas que hemos identificado.
Ahora nosotros recordemos qué es lo que queremos medir. Lo que nosotros queremos gestionar la información para evitar, reducir, en este caso, algún tipo de restricción o sobrecosto, sobre tiempo, por alguna deficiencia de la gestión de la información o del expediente o de la información de campo. Eso es lo que nosotros queremos gestionar. Entonces, preguntémonos qué tipo de información nosotros necesitamos capturar o identificar dentro de cada etapa para poder definir esta ruta de la información. Uno de los tipos de datos que necesitamos identificar va a ser el tema de costo, tiempo, cantidad y también RFIs. Podríamos estar, por ejemplo, hablando de cuántos RFIs. Ahora, el último debería ser nivel de riesgo. Habría que definir también en base a lo que vamos a ir identificando, qué es lo que queremos medir, qué otro tipo de datos necesitamos identificar. Con esto, ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, ¿no? El ejemplo siempre es importante. Esto también ya lo he mencionado. Habría mejor que irnos un momento al Miro para poder ahí analizarlo mejor, ¿no? Este es un proceso que, como recordarán en la sesión de sinergia, es un proceso que todavía no hemos definido, validado. Sin embargo, voy a ir explicando como parte de una primera propuesta y también como parte de una forma de compartir la información, el conocimiento de cómo armar un mapa de proceso. Lo cual ya han entendido las partes, la importancia, ya nos estamos acercando en este momento a lo que es esta ruta de la información. Entonces nosotros ya sabemos que es de la ruta, ¿no? Cada proceso y la forma y los flujos es la ruta de la información. ¿Cuál es el objetivo de lo que es el plan mensual? Algunos van a decir, el plan mensual es el objetivo de poder nosotros identificar o tener un grupo de actividades confiables que vamos a ejecutar en un determinado plan o plazo de un mes mediante pues algún tipo eh, de estrategia o cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, el objetivo de la planificación es que el grupo de actividades que nosotros detectemos sea confiable. Ahora, pero ese no es el objetivo que nosotros queremos. El objetivo que nosotros buscamos en una sesión de planificación no es necesariamente el objetivo superior o el objetivo supremo de la planificación. O si yo les pregunto cuál es el objetivo de la planificación, ustedes van a responder con el conocimiento técnico de la gestión de obra. Nosotros nos estamos enfocando en la gestión de la información que buscamos, en este caso, identificar. Nosotros, ¿qué es lo que buscamos identificar? Es un plan. Ahora, buscamos que el plan sea confiable, claro, pero no depende de nosotros eso. Nosotros, en una primera instancia, que es la etapa número uno, ¿qué es lo que buscamos? No buscamos optimizar, porque si nosotros gestionamos bien la información del proyecto, podríamos hacer que los planes se optimicen, igual que otro tipo de procesos de gestión. Pero en esta primera etapa, ya saben cuál es la primera etapa que me refiero, nosotros no buscamos gestionar el optimizar, buscamos que sea funcional. Y al buscar que sea funcional, lo primero que queremos es identificar los requerimientos de información que van a tener o van a necesitar para determinado plazo, determinado mes. Ese es el objetivo. Entonces, si nosotros entendemos eso, ¿qué es lo que queremos identificar? Queremos identificar probablemente un alcance, un costo del plan que nos va a servir para comparar después cuando nosotros ya tengamos lo que realmente se ha producido, podamos comparar con lo que se ha planificado. Se entiende que hay una desviación. Entonces, sí nos sirve medir eso, sí nos sirve. Ahora, ¿qué más nos va a servir a nosotros medir? Cantidad de incompatibilidades. En una etapa de planificación, generalmente lo que uno identifica es un grupo de restricciones. Estas restricciones no necesariamente se identifican en una sesión de planificación. La identificación de restricciones que incluyen RFIs se pueden identificar en diferentes tipos de etapas. Una etapa donde se identifica es en etapas de planes maestros, en etapas de compatibilización o antes del inicio. Ahora, el hecho que se haya identificado un grupo de compatibilidades en etapas previas no quiere decir que se ha resuelto en etapas previas. Lo que quiere decir que solamente se ha identificado. En el plan mensual, lo que vamos a hacer es priorizar. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Es saber cuántas incompatibilidades estamos priorizando y se están comunicando, que están pendientes para hacer un levantamiento
de estas incompatibilidades. Entonces hay que entender que la gestión de la información y la gestión de los RFIs van a tener diferente tipo de procesos o diferente tipo de acciones para ser resueltas. Algunas de estos planes se identifican antes, se priorizan en el plan mensual, entonces ya sabemos cuántas incompatibilidades identificadas a la fecha existen en el plan de obra del mes de octubre. Entonces, esa información, ¿dónde se está generando aquí? Porque ya sabes cuál es el alcance y podemos priorizar ya en base a lo que hemos identificado. Entonces, si ustedes van siguiendo el orden y la importancia y el enfoque, van entendiendo que nosotros definir esta ruta es importante para justamente saber qué identificar. Entonces, a eso hace referencia lo que viene a ser la información dentro del mapa de procesos. Algo también importante, lo que estoy explicando por el momento solamente es información operativa. Ahora, analizar la información, gestionar la información, usted ya sabe que existen dos niveles más, el táctico y el estratégico. Bien, hasta aquí lo que podemos resaltar de lo presentado es que el mapa de procesos nos ayuda a integrar las etapas, subetapas, nos ayuda a integrar los stakeholders y nos ayuda a integrar la información para que una vez que nosotros tengamos ya enmarcado en este mapa de procesos toda esta información, procesos y roles, vamos a poder hacer el análisis. Ya que en todo este proceso nosotros tenemos que buscar lo que queremos implementar. Y digo queremos porque la necesidad de mejorar este proceso puede venir por diferentes lados. Por ejemplo, porque el proyecto ya necesita aplicar metodología BIM, porque es una obligación del Estado, una obligación del cliente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar alinear este proceso que hemos desarrollado a necesidades que nos da el cliente o a requerimientos que nos da el cliente. Entonces, es una forma en la cual nos exige. ¿Qué pasaría si nosotros somos un subcontratista? Se hace el mismo proceso y nos tenemos que alinear a quiénes, al contratista y al cliente, el contratista que es la entidad, entonces ya viene por otro lado. Ahora, también podría darse el caso de que nosotros lo que estamos buscando no es por una obligación, por una necesidad del mercado, sino estamos viendo una necesidad operativa. Hemos encontrado unas deficiencias específicamente en alguna parte del proceso, así que no nos centramos en una implementación general, sino nos centramos en una mejora, en este caso focalizada en la deficiencia del proceso. Entonces, hay que entender que ese tipo de gestión o análisis vamos a poder realizar con el mapa de procesos. También recuerden es que se les ha pedido, por eso es muy importante esta sesión. La sesión anterior se ha comunicado y mañana se va a sincerar esto, que viene a ser que ya vamos a hacer un primer entregable. Y los primeros entregables que hemos definido son mapas de proceso. Entonces, el hecho de que ustedes entiendan cómo se está estructurando va a ser importante para que ustedes realicen ese entregable. Continuemos. Ok. Acá hay un tema eh, pues no sé a ustedes qué tanto les interesa el tema, a mí me interesa mucho. Todo esto es interesante, si no tengo un, una particular interés en esta parte de la sesión. A ver, actividades del mapa de procesos. Las actividades del mapa de procesos ya tienen que ver con la interacción, interrelación que existe entre los procesos dentro del desarrollo ya de este mapa. ¿Por qué es importante? Porque ya tenemos que definir los tipos de actividades. Ustedes como profesionales, hay algo que van a entender en la gestión de obra, ¿no? Porque el tema Lean, el tema de las buenas prácticas es algo que nos han difundido, nos han compartido en conferencias, en la universidad, en la experiencia actuales, que hay actividades contributivas, no contributivas, también vamos a entender que hay actividades productivas, entonces vamos nosotros a entender que hay tipo de actividades. Ustedes como profesionales están en este momento trabajando y qué tan productivo es su día, qué tan productivo es su semana, qué tan productivo es su mes. Entonces nosotros tenemos que entender los tipos de actividades, ya que al momento de nosotros entender los tipos de actividades, vamos a entender cuáles de estas actividades van a necesitar ser transformadas
o por lo menos en nuestro alcance inicial, vamos a poder intervenir. Había hecho un ejemplo del residente. El residente tiene un grupo de actividades y responsabilidades. ¿Qué pasaría si nosotros empezamos un proceso de implementación desde ese punto crítico, ¿no? De que el residente tenga más responsabilidades. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a entender de que es un participante que tiene un nivel de responsabilidad y dependencia que puede, en el caso de nosotros querer empezar por ese lado, puede ser crítico. ¿A qué voy? Acá hay una representación para poder meter en el tema interesante. Es la regla de 80-20. El 80% de las actividades de un proyecto consumen o bueno, podríamos hablar, disculpen, voy a corregir lo que he dicho. El 80% de las actividades de un proyecto no agregan valor. El 20% de las actividades agregan valor. Por ejemplo, las tomas de decisiones técnicas agregan valor, porque un técnico, un profesional de la producción o planificación, tomar decisiones respecto a algunos cambios de la parte operativa o técnica, va a hacer que se optimice el proceso, va a hacer que se corrija, lo cual es algo que agrega valor dentro de la gestión de los procesos del proyecto. Ahora, el otro 80% son actividades que podemos incluir actividades operativas, ¿no? De modelado y entre otros. Podríamos discutir qué actividad agrega valor, no agrega valor, pero lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de identificar ese tipo de actividades dentro de los procesos. Para poder ayudarles a identificar correctamente los tipos de actividades, aquí he copiado la definición de este grupo de actividades dentro de la gestión de los procesos. Los procesos tienen actividades. Hemos ya entendido que hay tres niveles de información y dentro de cada nivel existe un rol. Al igual que información es operativa, el rol es operativo. Al igual que la información también en nivel táctico y estratégico existe un rol. Ahora, lo mismo pasa en el tema de actividades. He ubicado tres tipos de colores. Esos tres tipos de colores no solamente representan los niveles, sino en el mapa de procesos que voy a solicitar que ustedes realicen, les voy a pedir que ustedes, al momento de copiar dentro del mapa de procesos la actividad, lo usen esos tres colores. ¿Ya? Ahí están los tres colores, entonces vamos a usarlo para poder copiar. Por ejemplo, a ver, primero vamos dando lectura a la definición y luego vamos a revisar el mapa de procesos y a comentar el ejemplo. Actividades enfocadas en la captura de datos y ejecución de tareas específicas dentro de los procesos propios de la gestión de un proyecto. Entonces vamos a entender nosotros que tenemos un tipo de actividad. Este tipo de actividad es la captura de datos. Modelar es un tipo de actividad de captura de información. Ir a campo, tomar datos del avance de obra es un nivel operativo. Entonces nosotros entendemos que esta es la base de la información. Si nosotros no capturamos la información operativa, no vamos a poder gestionar la información táctica estratégica, que son los tipos de información que van a dar resultados a temas de proceso, temas técnicos, financieros, entre otros. Ahora, si nosotros vamos a visualizar nuestro proceso, aquí hay un grupo de actividades que como ya yendo a explicarlo, voy a ir comentando. Ahorita no tienen los colores, vamos a cambiarlos, pero acá nosotros tenemos lo siguiente. A ver, primero tenemos una etapa de plan mensual. El plan mensual está representado por una actividad, elaboración del plan mensual, nada más. Se entiende que dentro de la elaboración del plan mensual hay un grupo de procedimientos y herramientas que se usan. No estamos detallando en este momento ese grupo de detalles, no estamos detallando ese grupo de herramientas o procedimientos, ya que esto lo vamos a hacer en el diagnóstico. El diagnóstico vamos a analizar cada uno de estos procesos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de identificar cuál de estos procesos, qué tipo de información de entrada necesita, de salida, qué es lo que se va a obtener en base al objetivo del entregable, como también el procedimiento, las herramientas que se usan. Estas herramientas que se usan para hacer un plan
depende del tipo de contexto, pero vamos a entender que alguno de esos procedimientos podríamos nosotros optimizarlo o mejorar usando modelos BIM, usando una buena práctica. Ya, eso tiene que ver en el diagnóstico, ver cada proceso qué deficiencia tiene. Entonces, en el diagnóstico ya vamos a ver cada actividad, sus deficiencias, como el tema del flujo. Entonces, nosotros tenemos inicialmente un plan mensual. Este plan mensual, como ya saben, es parte de la gestión de la obra. Nosotros tenemos que dar el plan mensual, no. Nosotros solicitamos. Nos importa cómo nos dan el plan mensual si lo han hecho en una sesión de planificación de manera colaborativa, lo han hecho el residente una tarde, se ha sentado en el laptop y ha trabajado, ha coordinado y nos ha enviado por correo a todos el plan. Realmente, en esta primera etapa no nos interesa si el plan es bueno o malo. ¿Por qué? Porque nuestro alcance no va a eso. Pero eso no quiere decir que nosotros no dependamos de eso para poder validar nuestro proceso o nuestro sistema de gestión de información. Les explico, ya que lo he puesto en cuestionamiento, este tema de importarnos o no importarnos. A nosotros lo que nos interesa es capturar la información. Si nosotros en el proceso de capturar la información, ya hablando de capturar una información y en los otros niveles, identificamos que por problemas logísticos o problemas de planificación, de falta de confiabilidad, se está ocasionando ciertos problemas técnicos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nos dan un plan, que nos dan el plan mensual y previo a iniciar el mes o en el proceso del mes, el plan cambia en un 80%? ¿Qué creen que lo que va a pasar con todo el esfuerzo que nosotros hemos invertido para que al final el proyecto a mitad de camino se tenga que ir a otro frente por temas, no sé, logísticos, personales, subcontratistas, todo lo que no tenga que ver con el tema de gestión de información, porque eso ya nos corresponde a nosotros, ¿no? Porque el análisis ya sería diferente. Entonces ahí es cuando ya nosotros identificamos una desviación por problemas de planificación. ¿Ya? Y que está impactando directamente al proyecto en tanto por ciento. Entonces, al nosotros poder identificar siempre la desviación y la causa de no cumplimiento, vamos a poder concluir y decir que la empresa tiene también otro tipo de problemas. Es ahí cuando nosotros realmente no entramos en principio a querer mejorar el plan, pero lo que sí podemos hacer es ayudar a medir algunos puntos clave que va a ayudar a comunicar a la residencia o a la gerencia de la empresa, del proyecto, que cuánto están perdiendo por una mala planificación. Y esto ya es un poco más, un alcance un poco más amplio, pero sin embargo es parte también de la estrategia, lo van a ir entendiendo. Y sí tengo que mencionar lo que dije al inicio, de que no nos interesa el plan, porque pongamos en cuestión que todo nos importa. Si todo nos importara, este proceso de implementación tendría un grado de dificultad extremo, una dependencia, porque ustedes saben que esto de acá, ir a mucho detalle no es conveniente, y más en un tipo de proyecto como proyecto de ejecución, que todo es variable. ¿Ya? Entonces, lo que quería comentar es eso, ¿no? Entonces, el plan mensual nos entrega recién. Nosotros en base a eso tomamos o priorizamos los RFIs y luego presentamos el informe de RFIs. En este momento no estoy discutiendo cómo se hace un informe de RFIs, eso lo veremos. Pero, por ejemplo, hacer este informe de RFIs requiere información. ¿Qué tipo de actividad es una actividad operativa? Entrar a una etapa de evaluación. Veamos los otros niveles para, a ver, pero explico antes, ¿no? ¿A qué me refiero? Si ya hemos priorizado y presentado un informe de RFIs en base al plan, ¿y cómo nos presenta el informe? Porque nosotros ya de antemano, a la etapa previa, recuerden que este proceso tiene una etapa previa de compatibilización, ahí hemos identificado un grupo de RFIs que por diferentes razones no se han resuelto en esa instancia, sino que estratégicamente se van a ir resolviendo de manera priorizada, siempre y cuando no sean RFIs de alto riesgo, que sí eso se tiene que entender inmediatamente, sino que va a ir siendo resuelta de manera priorizada. Entonces, es ahí cuando nosotros hacemos un informe de lo ya identificado y presentamos. Claro, el informe ya no solamente está a nivel inicial, donde solamente te dice el RFI, la ubicación, sino hay cierto detalle relevante, también de campo, opinión tal vez técnica, aunque opinión no, no está un informe, una identificación. ¿Para qué? Para que ingrese a una etapa llamada evaluación.
La evaluación es donde, si yo soy el equipo BIM, identifico, hago mi informe, o no equipo BIM, ¿no? Eso puede aplicar para contextos con BIM, sin BIM, presento a quién va a tomar la decisión. Yo como gestor tomo la decisión o como coordinador voy a presentar esto a quienes toman decisiones. Entonces, esta actividad se llama evaluación porque va a evaluar cuál de este tipo de actividades qué decisión se va a tomar y lo van a evaluar. Ahora, hablar de este tipo de actividades, estamos hablando ya de otro tipo de nivel. Actividades que involucran la gestión y análisis técnico de la información operativa para tomar decisiones que mejoren la gestión del proyecto y cumplan con objetivos técnicos y operativos. Nosotros vamos a tener actividades como análisis, planificación y toma de decisiones. Lo mismo para el nivel financiero. Aquí, al igual que el otro nivel, dependemos de la información operativa para tomar decisiones, para analizar y planificar, pero a ese nivel. ¿Qué pasaría? Y les pongo el siguiente caso, porque es parte del proceso. A ver, estoy tratando de hacer los ejemplos con el enfoque que les he mencionado al principio. Tratar de explicarles cómo se ha renovado el proceso. Parcialmente voy a ir avanzando. Ahorita estamos viendo el tema de actividad ya, pero también el enfoque. ¿Cuál es el enfoque? Es explicarles por qué es relevante, por qué es importante hacer un buen mapa de proceso. Y ahora les doy el ejemplo en base a ese enfoque. Si nosotros tenemos que realizar una evaluación, ¿a qué? Vamos a hacer una evaluación a la incompatibilidad o al tipo de caso que está en el informe. Ahora, según el tipo de RFI o incompatibilidad, o en este caso puede ser una restricción general, alguien va a tomar decisiones. Si es un problema de calidad, hay una opinión técnica del ingeniero o arquitecto de calidad. Lo mismo va a pasar con las otras áreas. Pero ¿qué pasa cuando algún de estos problemas van a afectar en cierta medida al estado financiero o al tiempo del proyecto? Esa opinión o esa decisión, la opinión técnica puede estar, pero realmente la decisión le corresponde al profesional que está a un nivel estratégico. Entonces, ustedes deben entender que aquí nosotros tenemos un estado de evaluación. Ese estado de evaluación podría tener diferentes tipos de decisiones. Eh, Sin embargo, a ver, algo que aclarar, esta etapa se llama evaluación. Una vez que nosotros vamos a evaluar, vamos a tomar las siguientes decisiones. Acá me parece que va a faltar una flecha. Acá está, ¿no? Acá está la decisión. ¿Qué se requiere? ¿Se requiere una sesión ICE o no? Si la consulta no involucra una sesión ICE y hay una conexión más directa, eh, esto directamente va a ir a consulta en cuadro de obra. Pero si es algo donde hay que llevar, porque tal vez lo que no va a consulta en una sesión ICE podría ser porque no lo demanda. Es una consulta muy puntual que se puede hacer directamente acercándonos a algún personal de supervisión, comunicando que se va a bajar por plano de obra y directamente se va. Tal vez el tema de detalle, tal vez no es de mucho interés o tal vez sí. Habría que también poner en cuestión todo. Pero lo que sí va a haber que hay algunos que van a necesitar una toma de decisión. Y es aquí donde se dividen las tomas de decisiones, que es lo que inicialmente les quería explicar o inicialmente les decía. La toma de decisiones, si es una decisión, cualquiera fuera el caso, siempre hay acuerdo de obra, pero con opinión. El tema ya es el tipo de camino que va a seguir, va a depender del tipo de refil que tiene, ¿no? Que llegue hasta la entidad, que llegue hasta la supervisión nada más, o hasta el proyectista, va a depender y hay un tipo de decisiones. Ahora, nuestro alcance de este proceso no abarca ya donde nosotros no tenemos ese alcance que vendría a ser la absolución. Ahora, habría que ya coordinar en el proceso de sinergia que estamos analizando, en el tipo de casos privados, qué nivel de decisión tienen en este tipo de proyectos. Por ejemplo, en el tipo de casos de algunos proyectos privados que tienen el tipo de contrato llave en mano, ahí es diferente, ¿no? Se entiende que hay una toma de decisión más ágil porque, bueno, ahí hay una estructura diferente. Entonces, vamos a entender, en base a esta explicación, que nosotros vamos a tener tres niveles de información. ¿Qué es lo que nosotros debemos buscar? Es dar más valor a la toma de decisiones, análisis y planificación
que es o no dar valor, sino tratar de que este tipo de actividades eh, tengan un mayor nivel de soporte. Cuando uno está en un tipo de proyecto y tiene que tomar una decisión, generalmente lo toma con muy poca información porque ya hay un sentido de urgencia y con un nivel de riesgo toma las decisiones. Y lo mismo pasa cuando entramos en una sesión de una reunión, pues para decidir algo. En ese momento nosotros no tenemos toda la información. Entonces, ese tipo de actividades como evaluación, toma de decisión, planificación, depende del tipo de actividad que es, pertenece y el rol que lo realiza, pertenece a niveles tácticos o a niveles estratégicos. Hay un tercer, no es un tercer nivel, es un tipo de actividad. Si vamos a llamar tipos y niveles, hay tres niveles. Pero si vamos a llamar tipos, hay cuatro. Explico. Operativo ya sabe, táctico también ya sabe, estratégico también sabe. Pero hay un cuarto que no es un nivel, es un tipo, que es la actividad analítica. A ver, explico. Si nosotros tendríamos que integrar la información que hemos capturado, alguna herramienta de análisis de datos, por ejemplo, que nos permita a nosotros proyectar las gráficas financieras o estratégicas tácticas o el manejo de un programa técnico para hacer un análisis de costos. La pregunta sería, ¿esto qué tipo de actividad es? ¿Es una actividad operativa de captura de datos? No lo es. ¿Es una actividad de planificación, análisis, toma de decisión? Tampoco. O podríamos incluso decir que es análisis. No, pero realmente el que está haciendo el análisis no es el personal técnico o estratégico, sino es el programa. Entonces, esa podría ser actividad de gestión de los datos o la información, es un tipo de actividad analítica. Así lo vamos a identificar. Bueno, en ese caso no vamos a hacer una diferencia por colores. Solamente vamos a usar el mismo color, pero les quería dar a entender eso porque al momento que ustedes identifiquen, al momento de hacer su mapa de procesos, ustedes van a darse esa labor de preguntarse, ¿no? ¿Esto qué tipo de actividad es? No es ni análisis, no es ni planificación, no es ni toma de decisión, pero tampoco es captura de datos. Entonces ahí es donde ustedes van a ver un vacío probablemente en los tres niveles. Es por eso que hay un tipo de actividad que está en los dos niveles, táctico y estratégico, pero no es como un nivel, sino es un tipo de actividad. ¿Ok? Eso. Y ahí está, ¿no? Una prueba.